Premios Princesa de Asturias 2025, ahí vemos a la familia real llegando al Teatro Campo Amor, un día para las anécdotas y para la abdicación, en este caso simbólica, de Felipe en Leonor para la próxima edición de los Premios Princesa de Asturias 2026. El discurso de Felipe ha sido bastante fuerte, lo ha dejado abierto, pero prácticamente ahora todos los medios dan por hecho de que el próximo año la princesa Leonor se va a ocupar en solitario de la presentación, en este caso de esta gala. Ahí la vemos llegando Felipe, Leonor y Leticia y Sofía, que están por ahí. También la reina Sofía, que ha protagonizado varias anécdotas junto a Leticia, junto a Felipe. Ahora las vamos a comentar. Vamos a empezar un poco por los estilismos, porque Leticia ha repetido vestido, en concreto con un escote palabra de honor y corte midi creado por Sibilla y confeccionado en crepe de seda negro, con un sobrevestido de gasa de seda y manga corta, completando el look con una cartera de mano de piel negra. Con el pelo recogido, que no le queda mal a Leticia. Otras veces le he visto otros recogidos que no le han quedado bien, pero esa coleta yo creo que bastante bien. La infanta Sofía, que la vemos por ahí, bueno, tanto Sofía como Leonor iban como muy de mayores, ¿eh? Bueno, ahí vemos también ese momento en el que la reina Sofía, bueno, pues les dice, no, tenemos que ir así, en paralelos, tú tienes que ir en el centro, no podéis ir solas, dejaban a la mujer atrás y ella les ha regañado en ese sentido. La reina Sofía, con esto del protocolo, bueno, yo la veo mejor, de las últimas noticias un poco que teníamos, la verdad es que ahí la vemos mejor. La infanta Sofía, una capa de gasa de inspiración clásica e ideado por la firma española Mifai. La princesa Leonor con un vestido berenjena de H&M. Yo sinceramente entiendo que los premios Princesa de Asturias son muy solemnes y tal, son serios, se homenajean diferentes ámbitos de la cultura, y bueno, a mí se me han hecho como muy mayores, como que no parecían, pues eso, niñas de 20 años. Si no es por los gestos y tal, la verdad es que, en fin, lo llevan bien, pero vaya. Ahí vemos esa llegada, saludando en este caso a las autoridades, al presidente de Asturias y al resto de políticos ahí congregados, entre ellos Feijóo y Salvador Illa. Han ido bastantes invitados. Ahora veremos alguna anécdota en el discurso, sobre todo que ha hecho Leonor, que ha tenido guiños, en este caso con su hermana Sofía, y vemos un poco este corrillo inicial. La reina Sofía no se separa de Leonor. Es verdad que el año pasado sí hubo como una cosa rara, ¿no? Ahí vemos a Leticia con Sofía. Y bueno, pues nada, corrillo inicial. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Venga, pues vamos pasando, que tiene que empezar, en este caso, la gala de los Premios Princesa de Asturias 2026. Vamos un poco al discurso de Leonor, un discurso basado un poco en la generación Z. Se ha referido a ella como hija de alguien de una generación X, Leticia, y un boomer, como en este caso Felipe. Bueno, yo creo que ninguna de las dos cosas se corresponde exactamente. Felipe no sé si llega a boomer, y Leticia tampoco sé si llega a generación X. Pero bueno, la chica lo ha leído bien, un discursazo larguísimo, se ha quedado sin aire. Vamos a oírla un poco. Nadie podría entender hoy el tenis sin ti. Lo transformaste en un deporte más rápido y explosivo, en una forma de vivir en la que tuviste que desafiar muchas convenciones. Impresiona la fuerza con la que siempre has jugado, tu técnica impecable, esos casi 30 años como profesional al máximo nivel. Nos has demostrado que la grandeza no está en ganar siempre, sino en la capacidad de levantarse, aprender y seguir adelante. Y ahora, como empresaria, sigues demostrando que tu espíritu competitivo también se refleja en la vida.
Es bonito lo que dices de tu hermana. Sin Venus no habría habido Serena. Las hermanas cómplices son nuestras grandes aliadas y compañeras de viaje. Bueno, aquí este momento que ha tenido como un guiño, en este caso a su hermana Sofía. Vemos ahí a Felipe y a Leticia mirándoles. Me da a mí que Sofía es un poco tímida, pero bueno. Fijaos en la reacción, no sé si sale aquí, la reacción de alguien del público que está totalmente emocionadísimo. A ver si lo reconocéis. Vemos a Feliciano López muy emocionado en ese... Pues sí, se ha emocionado Feliciano López, el tenista, y por supuesto Serena Williams, bueno, pues que iba guapísima, la verdad. Este ha sido uno de los momentazos, y el siguiente ha sido la abdicación, si lo podemos llamar así, de Felipe en Leonor. Hay diferentes opiniones al respecto, porque según tenían entendido un poco los que estaban retransmitiendo los premios Princesa de Asturias, esto no iba a ser así. Pero bueno, vamos a ver un poco qué es lo que dice. Y además ha habido una novedad, que ha sido Leonor clausurando los premios. Presidente del Principado de Asturias, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, delegada del Gobierno, alcalde de Oviedo, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, directora, autoridades, patronos, miembros de los jurados, queridos premiados, señoras y señores. Hablar desde esta tribuna es, además de un honor, un enorme privilegio. Créanme, lo llevo haciendo 44 años. Los últimos 7 junto a mi hija, la princesa Leonor, que ha ido asumiendo gradualmente esta tarea, dando a cada paso nuevas pruebas de madurez y sensibilidad, con un papel también más activo en la vida pública. En consecuencia, me corresponde, creo yo, ir cediéndole ya este espacio como heredera de la corona y como presidenta de honor de la Fundación desde hace 11 años. Naturalmente, esto lo digo con emoción de padre y con emoción de rey. Bueno, pues ahí teníamos esas palabras de Felipe que todo el mundo ha interpretado como que le cede el testigo en la próxima edición. Esto no quiere decir que Felipe, Leticia y Sofía no vayan a acudir, pero que todo el grueso, digamos, un poco de la presentación de los discursos los va a llevar Leonor. Como digo, al final esto es una ceremonia solemne, el discurso tiene que ser largo. Leonor ha tenido algún traspiés, pero es normal. Yo lo que pediría para la próxima edición, porque es que he sufrido, digo, se está ahogando, se quedaba ya sin aire. Lo que pido es que tengan una botellita de agua, haga una pausa, aplaudan y ella le dé tiempo a beber un poquito, porque de verdad que ha sido un poco incómodo. Bueno, vámonos a los corrillos. Bueno, termina la gala. Bueno, los premiados ya los contamos. Y empieza aquí un poco... bueno, abandonan el escenario. Y aquí ya empiezan los corrillos, ¿no? Que siempre nos da mucho juego. Son apenas unos minutos, pero es verdad que en comparación con el año pasado yo sí he visto diferencias. Hay un momento que de repente aparece la reina Sofía el año pasado, le va a decir una cosa a Leonor y Leonor se escaquea. Vemos ahí a la madre de Leticia, que ha sido una, bueno, de las más famosas. Ahora veremos un poco las que han ido. Y aquí llegan un poco al corrillo. Vemos por ahí entrando a la izquierda a las directoras de comunicación y secretaria de Leticia, Rosa Lerchundi y Marta Carazo, la del telediario. Vemos ahí a Leticia muy cariñosa. Leticia estaba como henchida de gloria, De hecho, luego sale que solo le falta dar saltitos
saliendo un poco del Teatro Campoamor. Ahí vemos a Marta Carazo hablando con Leonor, con Sofía. Y bueno, bien. Esa es Rosa Lerchundi. Y por ahí está también Camilo Villarino, que son un poco como el núcleo duro, en este caso de Zarzuela, en cuanto a asesoría. Pues ahora mismo sí, creo que tiene que aparecer la reina Sofía. Vemos a Leticia ahí, con sus directoras de comunicación, las niñas con el padre, y en algún momento va a aparecer en este caso la reina Sofía, que en principio pues tiene que bajar del palco, que es donde normalmente la sientan. Bueno, vemos a Sofía ahí. Sofía muy natural, Leonor un poquito más seria, pues eso, lo de siempre, ¿no? Nobleza obliga. Vemos aquí un poquito el corrillo y a ver si llega la reina Sofía, porque me ha llamado la atención varias cosas, ¿no? Bueno, aquí le están diciendo, Leonor, sí, lo has hecho bien, sí, estaba nerviosa, me quedaba sin aire, pero bueno. A ver. Bueno, y Leticia, es que ya digo, Leticia sale del teatro, ahora lo vamos a ver, que solo está por hacer una voltereta de pie. Muy fuerte. En fin, a ver si llega la reina Sofía, que como digo la hemos visto un poquito más animada, que en otras ocasiones. Ahí creo que llega, sí, le da un beso a Leonor. Estoy muy orgullosa de ti, bla bla bla. Y ahora se ponen un montón delante, pero ahora van a hacer un tiro de cámara, que menos mal, porque ahí, hablando con las dos nietas, muy simpática, Felipe ahí, y se mete Leticia. ¿Qué tal? Muy bien, un beso, otro beso. Venga, eso no entendemos por qué le da un beso, ¿no? Porque han venido antes juntas en el coche, pero bueno. Y ahí ya abandonan, y fijaos Leticia, madre mía, aquí se pone como a hablar con Felipe, pero está como ahí. Esto, lo otro, sí, no, bueno, y aquello, sí, bueno. Y ya aquí, ya empiezan con los saludos, protocolarios, madre mía. Y aquí van las dos niñas detrás de sus padres, en este caso, pero a la que no veo es a la reina... Ah, sí hay, a la reina Sofía. Sí, porque el protocolo es como que tienen que ir las tres juntas y Leonor en el medio. Que es un poco, bueno, como han entrado a la gala y como tienen que salir. Y en este caso posa la familia real, 4+1 al completo, y ya se van. Bueno, vamos a ver un poco los looks y algunas invitadas en fotografías y a ver un poco qué nos parece. Bueno, pues aquí vemos un poco el vestido de Leticia. Han dicho que iba mejor vestida que las hijas, y últimamente se da un poco esa narrativa de que parece que está eclipsando, en este caso pues eso, a las niñas, a Sofía y a Leonor. Bien, dentro de que es negro y que el negro no siempre le queda bien, yo no la veo tan mal. Aquí las vemos. Sí, esta foto sí aparecen bien. Es que las he visto en otras y en concreto Leonor no me ha gustado nada. Aquí caminando, que se las ve un poco más naturales, no les queda tan mal. Pero un poco, mirad aquí, por ejemplo, un poco la impresión es que ese traje es como de adulta mayor, ¿no? Un poco, no la estiliza, no sé. Aquí, mirad un poco, no sé. Y bueno, de espaldas, aquí vemos a la infanta Sofía, igual, me parece como un traje que no para ellas. Estaban diciendo que ellas no escogen el vestuario, siempre se ha dicho que era Leticia, pues lógicamente si es la madre, pero al parecer hay por ahí otra narrativa que dice que la gente de Zarzuela son las que hablan un poco de esto. Bueno, pasamos a las invitadas. Serena Williams, espectacular, con este vestido rojo. Paloma Rocasolano, con este que parecía que se iba a poner a bailar al son de las gaitas, madre mía. Floreado, no sé si ese rosa y ese negro pegan mucho, ¿no? Pero bueno, me llama la atención el peinado.
Se ha dejado como el pelo más largo, ¿no? Feliciano López con Sandra Gago, que llevaba esta chaqueta. A mí esas chaquetas así no me gustan. No me gustan, pero bueno, es opinión. Esther Koplovich, de blanco, pues prácticamente nuclear tampoco, ¿no? No le queda mal. Pedro J. y Cruz Sánchez de Lara, que bueno, pues sí me ha parecido, no iba mal. Hacía viento, o sea que yo entiendo que para una gala de estas ha arriesgado y bueno, bien. Eduardo Mendoza, la verdad, sobre el caso Savolta, que todo el mundo mencionándolo, ¿no? Es como la novela que nos mandaban a leer en el instituto, y que todo el mundo recordamos. Otra escritora, María Dueñas, la del Tiempo entre costuras, entre otras, ¿no? Pero esa es un poco como la más famosa, de blanco y negro. No sé, yo creo que le queda bien, ¿no? Han dicho como que esta combinación es un poco rara, pero yo no la veo mal. Este es el director de cine, a ver si me sale, Alejandro González Iñárritu, ¿vale? Creo que es mexicano, si no me equivoco. Cristina Garmendia, hoy directiva de Telecinco. Bien, ¿no? Bueno, esta siempre va muy estilosa. El periodista Juan Ramón Lucas y su mujer Sandra Ibarra. Juan Ramón Lucas, por favor, de verdad, te queda mejor el pelo corto, que eso que se está haciendo últimamente de dejárselo largo, una coletita y peinárselo para atrás. No, Juan Ramón, no. El hijo de Adolfo Suárez y Llana, un poco mayor lo veo, un poco mayor. María Pajés, bailarina y coreógrafa, que ha ido con ese mantón. Y bueno, distinta, ¿no? Diferente, exótica. Y bueno, esta imagen antes de la gala, que se habían reunido con los galardonados en la comida y la reina Sofía estaba en otro sitio distinto. Y Felipe se acerca un poco para saludar a su madre, que yo creo que prácticamente la había asustado, ¿no? Y ahí todos corriendo, poniéndose de pie. En fin, premios Princesa de Asturias, todavía nos queda el pueblo ejemplar, que este año también viene con polémica. Bueno, pues porque ha habido por ahí uno que se ha querido pasar de listo estafando, pero no se sabe, dicen que es un bulo, no consta ninguna denuncia, en fin. Bueno, pues no sé cómo lo habéis visto. A mí sí me ha gustado Leonor. Creo que se ha fusilado un discurso absolutamente largo de quedarse sin aire. Me he sentido mal por ella, pues eso, cuando se estaba ahogando y demás. Los vestuarios, yo creo que la reina Sofía siempre va, como viste, siempre más o menos igual, pues bueno, acorde a lo suyo. Pero suspenso, Sofía y Leonor, de verdad, o sea, que tienen 20 años. Vamos a ver, 21 y 19 creo, ¿no? O no, perdón, 18 y 21. No sé, no me han gustado cómo han ido. Pues hasta aquí un poco los premios Princesa de Asturias, mucho que comentar, dejarlo aquí abajo y suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Mañana comentaremos lo del pueblo ejemplar. Gracias por estar ahí.